Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy va a ser un programa especial. Imagínense ustedes hablar de uno de los más graves problemas de este país, que es el feminicidio y, por supuesto, la violencia familiar. ¿Y quién mejor que la maestra Rosa María Álvarez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien, como siempre, ya es conocida de todos ustedes? Cuando le solicitamos su apoyo, sin vacilaciones nos dice: estoy presente. Y bueno, nosotros como maestros también hacemos nuestra tarea, nos ponemos a estudiar para tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de llevarles a ustedes lo mejor, en este caso de la ciencia jurídica y de todas las cuestiones que rodean este importante tema, el feminicidio y la violencia familiar. Antes de empezar, quiero agradecer a la maestra Rosa María Álvarez que nos apoye, que esté con nosotros, y darle la más cordial bienvenida a este programa Derecho Familiar. Al contrario, la afortunada soy yo por estar aquí en este espacio ya tan privilegiado que se ha venido formando ya desde hace 5 años. Gracias, Rosita. Bueno, pues vamos a empezar poniendo un marco de referencia, sobre todo para quienes tenemos el privilegio de que nos vean y nos escuchen y no poseen la ciencia del derecho. También, de alguna manera, podrá ser un recordatorio para los abogados, los penalistas, los familiaristas, los civilistas que nos ven, porque la amalgama del derecho familiar, la violencia y el feminicidio, para efecto de la familia, es muy importante. Sobre todo, tenemos la convicción de que usted, que nos ve en su hogar, se convenza, sepa la gravedad de este problema, que es necesario, más que leyes, hacer políticas públicas que hagan realidad las normas abstractas para que verdaderamente el delito se abata, para que la familia se proteja y para que la violencia familiar no sea algo cotidiano en las familias mexicanas. Yo le pediría a la maestra Rosa María Álvarez que nos dijera, desde su perspectiva, que además hay que reconocerlo públicamente, ya son casi 20 años que ella está, desde 1996, empujando con sus conocimientos, con sus relaciones, con su vocación por la enseñanza y la investigación, el tema que entonces, Rosita, no era tan de moda como hoy, pero tú eres una pionera, que hay que reconocerlo, y quisiera que te refirieras, aunque dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero en este caso, si no te oímos a ti, ¿quién nos va a decir todo lo que has hecho en esta materia y darle a nuestra distinguida teleaudiencia esos prolegómenos, esas bases de esta cuestión de la violencia familiar y el feminicidio? Gracias. Bueno, efectivamente yo desde hace muchísimos años me dedico a estos temas de violencia contra las mujeres, de violencia familiar. Y la violencia familiar fue una de las modalidades, fue uno de los tipos o de las formas que primero se reconocieron en nuestra sociedad, y tal. Es así que en 1996 se expidió en el Distrito Federal la primera ley contra la violencia intrafamiliar, se llamó en esa ocasión. Posteriormente se le cambió la denominación a violencia familiar, porque era un término que abarcaba un espacio más amplio que el intrafamiliar, dado que muchas veces las relaciones violentas se suscitaban entre excónyuges, entonces ya no estaban adentro del domicilio. En fin, esta fue la primera modalidad que la sociedad a nivel mundial y a nivel de nuestro país fue reconocida y fue empezada a tratar de proteger a las mujeres y a los niños víctimas de este tipo de violencia.
Pero luego, desde el ámbito internacional, a través de los reportes que cada país hacía a las Naciones Unidas a raíz de la expedición de la CEDAW, de la Convención para Evitar la Discriminación contra las Mujeres, ahí el comité se fue dando cuenta primero de la violencia familiar, y por eso se enfocaron al análisis de este tipo de violencia. Pero después la mirada se fue ampliando y nos fuimos dando cuenta, se fue dando cuenta la comunidad internacional y nos fuimos dando cuenta en México que además de que la violencia familiar era una violencia realmente específica que perjudicaba a buena parte a la mitad de la población casi, pero que había otro tipo de violencias. Entonces fue un proceso bastante largo, porque después de la expedición de Naciones Unidas, que Naciones Unidas reconoce en la Convención contra la discriminación, a nivel regional se acordó la Convención de Belén do Pará, que precisamente enfoca, es específica y más avanzada que la CEDAW para la atención de la violencia contra las mujeres. Déjame interrumpirte un momento, Rosita, porque a mí me llama la atención, y seguramente que aparte de la teleaudiencia también, tú usaste un término que es el que me sorprende, porque la violencia familiar, dices, pues la descubren, la hacen visible, empieza a haber leyes, y casi a tantos años de que esto se puso en vigor, yo me quedo en esta inquietud, que la violencia en todos sus aspectos, y específicamente familiar, no es parte de los seres humanos. No, definitivamente no. Hay estudios muy serios antropológicos que demuestran que la violencia es cultural, que se aprende a ser violentos. Bueno, y la comprobación está en el estudio de ciertas tribus africanas que son pacíficas. ¿Por qué? Porque el hombre nace pacífico y así se mantiene en ese estado cultural de pacificidad. Eso es muy importante, porque entonces no traemos un gen violento, la violencia es aprendida. Ese es el medio, la sociedad. Y así como la aprendemos, también podemos desaprenderla. Esa es la gran ventaja, claro. Ahora, tú decías acertadamente que esto también es producto de el medio, pero esta violencia es exclusiva de los países subdesarrollados. No, la desgracia de la violencia es que la encontramos a lo largo y ancho de nuestro mundo, y la encontramos en todo tipo de culturas, en todo tipo de estados avanzados y en los poco avanzados igual. Por eso pensaba yo que la violencia familiar forma parte de nosotros, porque de alguna manera, voy a referirme más a la violencia desde el punto de vista del derecho familiar, cuando se habla de la violencia económica, donde no hay golpes, donde no hay maltrato, donde no hay todas estas conductas que finalmente pueden tipificarse como delitos, esa es una violencia que en México, específicamente en el país, aparece legislada en el año más o menos 2006, cuando se habla de la violencia económica. En 2007, cuando se expide la Ley General Física, sí. Pero en este caso, en el Código del Distrito Federal, ya se habla de estas 4 clases de violencia. Entonces, nosotros, como estudiosos de esta materia,
y tú como experta de esta problemática tan importante, es trascendente que nos digas en este momento cuál es la situación actual, porque yo, con todo respeto a los penalistas, a los familiaristas, a los 19 estados de la República que tienen en vigor leyes que han tipificado específicamente el feminicidio, después vamos a ir a ese problema que es tan grave. A pesar de eso, yo leo, oigo, escucho que la violencia sigue en aumento. Así es. Porque entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tú como experta, estudiosa, maestra, esposa, madre de familia, que tienes muchos atributos para opinar con autoridad moral e intelectual de este gran problema, yo en lo personal pienso que ya no es cuestión tanto de leyes, ya tenemos una cantidad de leyes. Si tú ves cuántas han expedido, de esa que mencionaste, para prevenir la violencia, además, en algunas la han regado las mujeres, te voy a decir cuál. Una ley tan absurda que se llama Ley para prevenir cualquier cuestión de tolerancia, de violencia contra las mujeres. Y cuando yo conocí esta ley, inclusive participé en un evento en la Suprema Corte que presidió la ministra Olga Sánchez Cordero, mi aportación fue, ¿por qué no tiene ninguna sanción esta ley? Esto era impresionante, Rosita. Esa ley la conoces. Claro. ¿Y qué sanciones? Ninguna, pero no la regaron las mujeres, lo regaron los legisladores que expidieron. Bueno, nada más que también, y hoy... Permíteme que te recuerde que son en mayoría los varones en la Cámara pero de Diputados. Hoy, en un absurdo, porque además yo pienso que es un absurdo, y ustedes no deberían permitirlo como género, que se vayan haciendo concesiones de que primero, bueno, el caso aquel de las Juanitas, o no cómo se llama, de que nombraron al hombre propietario, entró la suplente, y después dijeron, bueno, que sea 10%, que sea 20%, que sea 30%, que sea 40%, no sé por qué. Yo digo que debe ser 50%. No, pero además, 50, ¿no? Pero además, Rosita, no tanto 50%, la capacidad intelectual, la preparación, debería ser el parámetro, no tanto el número, porque finalmente, bueno, tenemos un número, y eso ¿qué nos garantiza? Pero mira, como esto es tan importante, voy a hacer una pequeña pausa para que regresando retomes con todo esta fuerza que veo que traes. Regresando a la pausa, es tuya la palabra. Regresamos un momento con ustedes. Si acaba usted de sintonizar el canal judicial, déjeme ponerlo al día. Estamos tratando el tema del feminicidio y la violencia familiar. Y tenemos el privilegio de que esté con nosotros la maestra Rosa María Álvarez, quien es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Antes del corte, estábamos precisamente sentando las bases, el marco de referencia de esta gran problemática que es la violencia familiar, el feminicidio y todo lo que esto trae consigo. Entonces, le regreso la palabra a la maestra para que nos ilustre, para que nos transmita su sabiduría, sus conocimientos y podamos aprender directamente de ella lo que nos va a decir. Maestra. Bueno, yo retomaría este somero análisis que estábamos haciendo en relación a cómo se fue dando la evolución de la atención de la violencia contra las mujeres. Fue como si hubiéramos cambiado la mirada de la sociedad sobre un hecho que ahí había estado por siempre, permanentemente, y que no nos producía ningún efecto porque lo considerábamos como normal. Es más,
las propias víctimas No no decían nada. no se asumían como víctimas. Por eso, Rosita, te decía yo antes que siento que esto es como que lo peor es en la familia y todos quedan callados. La Así violencia es, familiar. porque en la familia se dan las peores formas de violencia por un ejercicio del poder, porque finalmente son ejercicios del poder y tú sabes que el poder se ejerce contra quien puede ejercerse. No, y se abusa. Contra quien no se puede ejercer no lo hacemos Eso porque sí. sabemos que nos va a ir mal. Sí. Pero si vemos que la mujer está sometida, que los hijos están igualmente sometidos, pues yo como varón ejerzo sobre ellos en extremo mi poder y en esos extremos inclusive utilizo la violencia para Hacer lo que quieras. fincar mi poder. Como si fueras el pater familias, es el pater dueño familias. de vidas y fortunas. Y desde la época romana, bueno, la figura del pater familias, pues tú lo conoces muy bien. Pero pues eso ahora sí que no lo inventamos. No, Eso lo viene. venimos trayendo y era normal en una sociedad encontrar ese tipo de relaciones. Formaba parte del modus operandi, el modo de ser, modus ¿no? vivendi de la familia de la misma, familia es cierto. misma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cambiar esa mirada para encontrar que esas relaciones, así como se dan, no deben darse. ¿Por qué? Porque se violentan derechos de las personas más débiles dentro Lo más de la elemental, sociedad, sí. dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de las escuelas. Entonces, de ahí que se haya en la ley establecido varias modalidades de la violencia. Un poco cambiando, pero en el mismo terreno, tenemos esto en la moda americana, que en realidad es un hostigamiento escolar, el bullying, pero que además, eso cuando pasa a ser de personas mayores y en la relación laboral, sigue siendo la violencia. Así es. O sea, la tenemos metida en todas partes. En todos los estratos sociales y en todas las formas sociales de convivencia. Ahora, para que no vayan a decir que somos anarquistas y que solamente destruimos, de entrada, ¿qué crees tú que deberíamos hacer? Digo, ¿qué tienes algunas propuestas concretas, específicas para ya más leyes? Pues ya son no, más muchas leyes, leyes. no, quizá mejorar en algunos de los aspectos Bueno, que la pero ley... desde el punto de vista operativo, porque, la realidad. Déjame que te diga una cosa, en este país se expiden leyes a granel, pero nunca se establece un procedimiento para medir la eficiencia de esas leyes. No tenemos esos mecanismos, entonces no sabemos si estas leyes lo intuimos a lo largo de su aplicación, de los años de su aplicación, que funcionó o no funcionó, pero no hay un mecanismo para medir la eficiencia de la ley y para modificar lo que se tenga que modificar. Se requiere que pasen muchos años para poder hacer esa evaluación y entonces esos años pues son años perdidos. Déjame tomar de ahí tus propias palabras, las tesis que tú sostienes, porque precisamente una de las cuestiones que uno encuentra en la investigación es que cuando reflexionas en los griegos, que desarrollaron las artes, las ciencias, la literatura, la retórica, la oratoria, es impresionante lo que ellos hicieron, pero te sorprendes cuando quieres encontrar cuerpos de leyes, como el digesto, como el corpus juris civilis, como lo que hicieron los romanos, un poco se queda uno sorprendido e investigando, yo he llegado a encontrar esta respuesta. Tenían normas jurídicas elementales, suficientes, básicas, para resolver los problemas, pero nosotros, en el occidente y todos los que legislan, y tú acabas de dar un ejemplo, por eso lo retomo, y de la violencia familiar nos queda perfecto como mandado a hacer. Se da una ley, tú dices, bueno, vamos a esperar un tiempo para ver cómo funciona, pero después de que esperamos, nos damos cuenta que ahora hay que hacer, esa es la calamidad, una ley que resuelva los problemas de la anterior.
Y entonces estamos en un círculo vicioso de otra ley, porque la que acabamos de hacer no fue tan buena. Entonces, ahora, para esos errores, una nueva. Y esta en poco tiempo. Reformas a la anterior. Y en ese poco tiempo, otra y otra y otra. Es impresionante. El auditorio se cansaría, la teleaudiencia, si yo diera lectura a cuántas leyes de prevención de la violencia de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, aquí los en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde obviamente más adelante yo quisiera traer a colación la experiencia que tuviste en ese papel tan importante que desempeñaste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de entrar a eso, te devuelvo la palabra para seguir en esa importante temática, porque ya no es cuestión de leyes y leyes y leyes. No, desde luego que no. ¿Cómo resolvemos ya esta grave viendo. Problemática, Rosita? Es un problema cultural que tenemos que ir transformando. Uno de los aspectos. Uno de los aspectos, porque estamos inmersos en un sistema patriarcal. O sea, esa cultura abarca la educación. Así es, por supuesto. Y la educación es básica y fundamental para modificar todos estos estereotipos que se han formado en torno a la sumisión y a la discapacidad de las mujeres en el ámbito público. Figura patriarcal, la palabra te la regreso. ¿Qué Sí. hay que hacer? ¿Hay que acabar con los hombres? No, todo lo contrario, formamos parte de una sociedad y esta Nos sociedad está complementamos. formada por hombres Nosotros y sin mujeres. ustedes. Lo que no se vale es que unos determinen lo que las otras deben hacer. Eso sí. Eso es lo que tendríamos que Muy cambiar en importante. todo caso. Y eso es cultural. Y eso solamente se obtiene estableciendo programas muy específicos que tiendan a acabar con Esas esa son las políticas inequidad, públicas, justamente precisamente. las políticas públicas y la valoración de la eficiencia de esas políticas públicas. Medirlas. Porque yo pongo el ejemplo siempre de un cazador que va a ir sale a cazar un oso, pero no sabe ni la talla del oso, sus características. Entonces, ¿qué arma va a llevar para batir al oso? Va a la buena de Dios. Ese sería un diagnóstico. Así es. Entonces, lo primero que se empezó a hacer y que se tiene que seguir haciendo es el diagnóstico de cómo estamos, cómo se ha superado o no se ha superado, se ha avanzado o no se ha avanzado en esta lucha contra la violencia contra las mujeres. Y estamos en las tinieblas porque las estadísticas en este país es lo que menos funciona. Tenemos estadísticas muy poco confiables. Es que tenemos un dicho muy mexicano que dice que el papel todo aguanta. Así es. Entonces ahí le pones que son 10 o que son 20 o que son 5 y resulta que esas estadísticas, aunque vengan del INEGI, no son en un momento dado un elemento fundamental para planear, para diagnosticar y sobre todo para hacer pronósticos. Porque si no tienes la información adecuada, ¿cómo le vas a hacer ¿cómo para atacas el matar al problema oso? y qué alternativas de solución propones? Así es. Entonces, es un problema muy complejo que se tendría que abordar muy seriamente dentro de políticas y acciones públicas desde el Estado mismo, porque un Estado que no está comprometido con abatir este tipo de violencia, pues pasa lo que ha pasado, que se han establecido leyes para cumplir formalmente con la obligación del Estado mexicano de resguardar a las mujeres. Pero mi querida Rosita, no puedo dejar pasar esta oportunidad para que tú lo desarrolles, esto que es diría un latinista, una contradictio in adiecto, porque es una aberración jurídica haber suprimido en el Distrito Federal, en la legislación, la violencia como causal de divorcio. Porque dijeron, no hay violencia en el Distrito Federal. Ahora ya no hay violencia. No, ¿quién dice? Pues, ¿dónde tenemos los datos duros que nos van a determinar la violencia familiar? Si uno de los elementos que teníamos para evaluarla era
los divorcios por violencia familiar. Ahora ya, Ya no existe esa ya no causal. existe esa causal. Entonces ya desapareció por la lo violencia. tanto, pues ya por ley se desapareció la violencia. ¿Y en la ¿Estarás de acuerdo? realidad? Y en la realidad, pues ya lo vemos todo. No pasa un día sin que advirtamos en los medios de comunicación la muerte de una mujer por su novio, por su esposo, por su pareja. Todos los días vemos ese tipo de noticias muy lamentables que se siguen fortaleciendo en nuestra ciudad y por supuesto en el país mismo. Pero entonces la violencia familiar como causal de divorcio, No existe y por lo tanto pero ¿debería restablecerse? Debería restablecerse un mecanismo para evidenciar justamente la manera en cómo se están dando estas relaciones violentas y que ahora se están desdibujadas en esta nueva figura de divorcio incausado. Una otra aberración gravísima. Yo coincido contigo, no estoy plenamente convencida de las bondades, del por qué se legisló. No, pero además, aunque no es nuestro tema, es alarmante que la quinta legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, la anterior, haya determinado, además, imponer una sanción jurídica prohibiendo la apelación. Eso es único en México. El artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal expresamente dice: se prohíbe apelar la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial en el divorcio incausado. Así es. Esto es único en el mundo, ¿eh? No, es una violación flagrante de los derechos fundamentales humanos de las personas. Ahora, Rosita, eso es la legislatura. Y hoy encontramos que el Código Penal, el artículo 148 bis, nos habla todo un catálogo del delito de feminicidio. Bueno, no se ponen de acuerdo, porque esto es reciente, esto no fue de cuando quitaron la violencia. Y entonces seguimos inmersos en un mundo grave, en un mundo que no tiene forma, y que en esto yo coincido contigo. ¿Qué mujeres habrán intervenido, legisladoras, para hacer el feminicidio, para legislarlo en los 19 estados de la República, cuando te ponen, por ejemplo, y se me hace gravísimo, 80 razones por las que tú te puedes esquivar, decir no es feminicidio? Entonces... Sí, entonces volvemos a lo mismo, hacer qué hacemos. Fingir que estamos haciendo y bueno, pero ustedes ya, no. Como mujeres, ¿qué papel han desempeñado en esto? ¿Qué tienen? ¿Qué propones? ¿Qué ofreces? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí está la tribuna. Siempre se ha hablado por mi parte siempre he hablado desde la academia de lo que se tendría que hacer, pero tú bien sabes que los proyectos o las propuestas de leyes tienen un camino muy azaroso. Muy azaroso. Sí. Y resulta que en algunas ocasiones en que se han hecho proyectos, pues lo que sale es un monstruo. No, inclusive... Nuestro niño tan hermoso que lo habíamos sí. conformado resultó un monstruo cuando finalmente se da luz. Entonces, ¿nos vamos a cruzar de brazos? No. Hay que dar la batalla. No. Tenemos que seguir dando la batalla. Y yo creo que la educación es una de las mejores armas para dar esa batalla. No solo en la casa, sino en la escuela, ¿no? En la escuela, en la comunidad. La violencia institucional es una violencia de la cual no se habla mucho, pero que ahí está también firme. ¿Esa cómo la podríamos considerar? La que ejerce el Estado. La violencia. Qué interesante ese enfoque, de ese no había escuchado. Ilústranos, por favor. Sí. La sentencia del campo algodonero, justamente, el reproche que hace
la comisión. No la comisión, el tribunal, justamente es en ese sentido, que se ejerció una violencia institucional en los casos de las 3 jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, motivo del caso del campo algodonero. ¿Por qué? Porque el Estado no hizo nada para el Estado mexicano no, las instituciones que conforman el Estado mexicano, que se traducen en la acción de personas de carne y hueso, no hicieron nada para proteger, como era su deber, a las mujeres que estaban en ese caso peligro. concreto, ¿tú qué función desempeñabas en el caso específico de la cuestión algodonera? ¿Tú estabas ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En la Corte. En la Corte, yo estuve perdón. como jueza ad hoc en la Corte Interamericana, precisamente para este caso del campo algodonero. ¿Y en qué consiste, es decir, en este caso? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes transmitir en tu experiencia positiva? Pues mira, la impresión que yo tuve fue muy dolorosa, porque pues estar en un tribunal en que se está acusando al Estado mexicano, pues no es un asunto agradable. Tú tenías que ser juez y objetiva. Pero yo tenía que ser juez y objetiva, y además en un asunto que conocía y que había venido siguiendo desde tiempo atrás. Desde el 1993 se empezaron a identificar casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, lo cual no quiere decir que en 93 se empezara a dar el fenómeno. Quién sabe desde cuándo se vendría dando, pero vuelvo a lo mismo, la mirada de la sociedad era totalmente ajena a esos hechos. ¿Por qué? Porque eran mujeres jóvenes, pobres, de bajo nivel socioeconómico, entonces pues no incidían en la opinión pública un asesinato de una persona en esas condiciones. Entonces en 93 ya la opinión pública se empezó a centrar sobre el hecho de que algo estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Y de ahí para adelante, fue hasta 2011 Qué barbaridad. que se llevó que se concluyó el caso del campo algodonero, que son solamente 3 mujeres de miles que se identificaron como desaparecidas o asesinadas. Y lo peor del caso es que estas 3 jóvenes del caso del campo algodonero, que fue llevado ante la Corte Interamericana, sus homicidas nunca fueron condenados, ni siquiera atrapados a la justicia. No los encontraron. Ni siquiera atrapados. No los... Bueno, ese es un tema muy importante que yo quisiera un poco tocar. Nomás vamos a ir a un pequeño corte, pero antes dejar esto en la reflexión de la distinguida teleaudiencia. Desde mi personal punto de vista, en todo esto que hemos dicho, creo que estamos cometiendo errores tan graves como la impunidad, la falta de investigación, no son juzgados estos sujetos, la corrupción, que no haya sanciones, la falta de compromiso de las autoridades, que estén mal tipificados los delitos. Es decir, el Estado está contribuyendo con esto. Eso es gravísimo. Es el principal factor, yo diría. Entonces, si te parece, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con ustedes en un momento para seguir con esta temática tan importante sobre el feminicidio. Vamos a ir más en concreto a eso, y la violencia familiar, y sobre todo aprovechar esta experiencia de la maestra Rosa María Álvarez, porque haber sido además jueza de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permite tener directamente la fuente del conocimiento de cómo ella bien lo señala. Esos fueron 3 casos, y de 93 ahora, 2013, bueno, pues sería una exageración decir, pero esto ha aumentado a nivel nacional en miles de mujeres muertas, y que las legislaciones dicen
La conocía el homicida, tenía relaciones con ella, era su compañera permanente, era homosexual, era lesbiana. Eso es intrascendente. Lo importante, y para eso estamos aquí, es para hacer conciencia de que el hecho de matar a una mujer, sobre todo si hablamos de homicidio, de feminicidio doloso, debe ser castigado. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que porque usted nos ve, este programa es una realidad. También que nos puede llamar al 56 39 22 35, escribirnos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Recuerde además que nuestro programa se transmite 3 veces a la semana, los lunes de las 9 a 10 de la mañana en Cablevisión 112, Sky 639 y por Dish 731. Y a nivel internacional usted puede sintonizarnos en www.scjn.gov.mx para escuchar, para saber el contenido de estos programas. Le decía yo, el lunes en la mañana de 9 a 10, ese mismo lunes en la noche de las 20 a las 21 horas y el sábado de esa semana de las 7 a las 8 de la mañana. Y por supuesto usted puede leer la columna que se llama Derecho Familiar, que se publica en la sección dominical del Sol de México cada 8 días, que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana. Usted lo sabe, es la más grande de Latinoamérica, y donde siempre el espacio generoso del director, presidente de nuestro medio de difusión, Mario Vázquez Raña, es siempre muy importante, así como el de la señora Pilar Ferreira, que desde hace ya más de 6 lustros tenemos de estar ocupando ese espacio que ellos generosamente nos dan para que el derecho familiar sea una realidad. Y como hoy, así como escuchamos a la maestra Rosa María Álvarez, estamos trayendo para ustedes este tema del feminicidio y la violencia familiar. Incluso, bueno, yo quisiera comprometer a la maestra a que, dada la trascendencia de este tema, nos hiciera favor de hacer con nosotros un segundo programa de esta materia que no será nunca suficiente para poderles decirles a ustedes, para poder señalarles la trascendencia de que en su hogar este sea un tema que se ventile, que se traiga a colación en la sobremesa, que se platique con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los primos, porque es ahí precisamente donde se genera esa semilla de la violencia y donde seguramente podremos encontrar alternativas de solución. Maestra, yo quisiera comprometerte a que hagamos otro programa, todavía nos queda una tercera parte de este, porque es tan importante, y además la generosidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este espacio que ha dedicado a la familia, la primera sala con sus resoluciones tan importantes en favor de la familia, y por supuesto de quienes tienen a su cargo, como el señor presidente Silva Mesa, y en el caso concreto Enrique Rodríguez Martínez, que tienen la responsabilidad de dirigir este programa, y las personas que lo hacen posible, nuestro director de cámaras, el personal técnico, a quienes siempre no es suficiente decirles gracias, porque es tan importante lo que hacemos, que debo decirte que se calcula que tenemos un auditorio cautivo de 10 millones de personas. Por eso es trascendente, es importante lo que hagamos. Yo te pediría, Rosita, en esta última parte de esta primera parte del programa, que nos hicieras sugerencias, recomendaciones a las personas, a quienes nos ven, de cómo prevenir, cómo evitar, cómo
hacer menos difícil las cuestiones de la violencia en el hogar, en la escuela, en los centros de trabajo? ¿Qué podrías aconsejar o sugerir a las personas en el caso específico de la violencia? Bueno, mira, yo pensaría, repito, que todo este problema viene desde la conformación patriarcal de una sociedad. Entonces, es una cultura contra la cual tenemos que luchar. Y eso solamente el arma más eficiente para luchar contra esa cultura es definitivamente la educación. Pero entonces tenemos que ejercer esa arma tan rigurosamente en todos los factores, en todos los miembros de la sociedad. Entonces tenemos que empezar a capacitar a los niños en un esquema de solución pacífica de problemas. No les debemos seguir enseñando que si un compañero les da un sopapo le devuelvan otro o dos, sino que debemos de enseñarles que cualquier problema puede tener una solución pacífica y no a través de la violencia. Ese es el desaprendizar de la violencia de que hablaba anteriormente. Ahora, tenemos que capacitar a quienes ejercen una función de prevención, de atención o de sanción de la violencia. A todos tenemos que capacitarlo en el respeto a los derechos de las personas y en la no cero tolerancia en ese tipo de conductas. Tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que asuman que este es un problema grave que tiene que tener una solución eficiente y no como se ha dado soluciones light, pudiéramos denominarlas de esa manera, para que cumplir formalmente con los requerimientos que a nivel internacional tenemos que hacer, sino que cumplirlos eficientemente y efectivamente, si no pues estamos... Por ejemplo, tú utilizas ese término y es muy importante, pero yo quisiera un poco desmenuzarlo para que la teleaudiencia tuviera más acceso a esta palabra. La hemos usado reiteradamente, educación. Así como cuando se habla del interés superior del menor y no se le da el contenido de en qué consiste exactamente, cuando yo en este programa he dicho, entre otras cuestiones, el interés del menor es incrementar su autoestima, me encuentro con la terminología de que si toda la gente entiende y sabe qué es la autoestima. Si aquí hablamos de educación, el término es muy genérico, pero hablar de educación para prevenir la violencia nos debe llevar a hacer sugerencias elementales de educación. Tú ya decías, que no haya una solución de conflictos porque el señor se exalta y da una bofetada y entonces dice, aquí porque yo mando, esto se resuelve así. Y entonces el niño tiene una escuela, en vivo, está aprendiendo, pero este término educación, llevado a una familia, sea cual fuere su estatus económico, social, cultural, ¿cómo podríamos decir? Educación es, por ejemplo, no alterar la voz, no querer dar órdenes en la mesa o estar dando golpes en la mesa, porque esto se hace porque yo lo ordeno. Tú decías, bueno, un poco o un mucho hay que tolerar, hay que no contestar con más violencia, pero yo lo siento, ese término, educación, todavía ambiguo si no lo desmenuzamos, si no lo aterrizamos. No, tenemos que aterrizarlo en todos los ámbitos sociales donde podemos ejercer la educación como un arma para modificar esa realidad que estamos teniendo. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene una responsabilidad muy importante en fortalecer este tipo de cultura en las escuelas. Pero en la casa. En las escuelas, porque
en la escuela es otro, ya tú bien lo decías, es otro lugar donde se ejerce violencia y muy fuerte en contra de los niños y niñas. Pero en la casa igual está estableciendo ahí las normas, fortaleciendo las normas que ya existen para evitar que se den esas relaciones violentas en la familia. Pues a través también de cursos, de capacitaciones a quienes están atendiendo esta problemática. La solución no es nada más llevar al señor violento ante un juez y creo que es la peor de las soluciones. La solución penal creo que la estamos utilizando como la panacea para pero en realidad no es solución. Pero no es solución, no es solución. El que se meta a la cárcel a un padre violentador, pues va a tener una serie de efectos nocivos para la propia familia, porque generalmente todavía la familia depende del padre proveedor. Entonces si a ese padre proveedor lo meten a la cárcel, pues de qué van a vivir los miembros de la familia. Entonces tenemos que establecer políticas y acciones públicas muy concretas para apoyar a todos los miembros, inclusive a los violentadores, para que resuelvan su problemática de violencia que traen, porque la violencia, pues como decía, se aprende. Si un hijo vio al padre pegarle a la mamá, lo más seguro es que cuando crezca va a repetir eso, porque fue lo que le enseñaron, fue con lo que él creció como algo normal. Entonces lo va a repetir, no siempre, por supuesto, porque afortunadamente hay la posibilidad de que el ser humano ejercite su libre albedrío para no seguir ese camino, pero generalmente así es. Entonces, bueno, vamos a desdibujar esa conducta violenta entre todos los miembros de la familia primero. Y bueno, en la sociedad pues sí se requiere también de políticas muy concretas y muy pensadas, no nada más para salir del paso, sino para que efectivamente incidan en esta sociedad tan violenta que estamos viviendo actualmente, que no habla, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad muy grande en este tema. Se prioriza en los medios de comunicación todas las noticias violentas. Si tú abres un periódico, son puras noticias violentas las que te están presentando, y las que debe de haber, y las hay por supuesto, que alienten a la sociedad en otro camino, pues esas no son noticias, entonces no salen generalmente ni en los noticieros ni en los periódicos. Bueno, no estaremos siendo partícipes, activos o pasivos, y en un momento dado victimarios en la cuestión de la violencia, cuando al amparo de lo que ocurrió en los últimos años, que se desató una guerra contra el crimen organizado, un poco se hablaba de daños colaterales, pero yo no entiendo, no tengo una explicación para decirle a la teleaudiencia por qué se exacerbó además la violencia contra las mujeres. Porque en las épocas de guerra siempre a través de la historia se ha encontrado que las mujeres han sido las víctimas propiciatorias, porque son las más débiles de la sociedad, y entonces contra ellas se ejerce, vuelvo a repetir, el poder, y ese poder. Ahora, esa violencia. Esa debilidad tiene que acotarse, porque en un momento dado, si decimos debilidad, hay cuestiones en las que evidentemente las mujeres son más fuertes que los hombres.
pero desde el punto de vista social. Pero el estereotipo de la mujer es de la persona débil. Ahora, débil, este es un tema que merecería también un espacio mayor en tiempo. Cuando tú dices débil, específicamente al referirte a la mujer, ¿qué quieres decir? Me refiero específicamente a que la mujer es desprotegida, no tiene en la sociedad, no, simplemente hablemos de derechos. Las mujeres tenemos todos los derechos que tienen los hombres. Casi. Todos. No estoy de acuerdo contigo, casi todos. En la norma. En la norma, en el papel, tenemos todos los derechos, pero el que estén reconocidos en una norma todos los derechos para hombres y para mujeres no quiere decir que las mujeres tengan los elementos de ejercicio de esos derechos. Bueno, y el ejemplo clásico es el derecho al voto. No había una prohibición... pero eso, digamos, ya... para que se ejerciera. Pero ya está superado. Ya está superado. Pero esa es la cúspide de un triángulo que el derecho al voto constituyó como el paradigma de los derechos de las mujeres, pero tuvimos el derecho al voto y seguimos siendo... Bueno. Seguimos estando imposibilitadas para ejercer plenamente nuestros derechos en una sociedad que no nos proporciona los elementos para el ejercicio de esos derechos. Bueno, yo te propondría, porque es tan importante que no podemos decir que aquí se termina, sino este es el principio, usted regístrelo en su hogar, de un segundo programa que le prometemos vamos a hacer como continuidad de este, porque se quedan ideas, se quedan reflexiones, se quedan sugerencias que podríamos hacerles aquí pendientes. Yo en este caso le agradezco a la maestra Rosa María Álvarez que nos haya acompañado en el programa, que nos haya hecho partícipes de esta importante experiencia, de todo lo que sabe en esta materia, y a ustedes que nos permiten llegar a su hogar, agradecerles su atención, agradecerles que nos sintonicen, que nos escriban. Ya antes les señalé en dónde y cómo nos pueden contactar. Por hoy les agradezco su generosidad de recibirnos, a ti, Rosita, por supuesto también. Te emplazo a que hagamos este segundo programa que es tan importante, y espero verlos en la próxima emisión del Derecho Familiar. Muchas gracias y hasta pronto. Sí.